Buenas a todos. Bueno, vamos a ir terminando con el taller de creencias. Así que, vamos a identificar estos ejercicios para que los puedan llevar a la práctica. Y también, insisto, abro el espacio para preguntas, para ejemplos, para lo que vaya surgiendo, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos estas creencias de qué es posible y qué no es posible. Lo que yo les voy a invitar es a plantearse, ¿no?, el descubrir distintas creencias, sobre todo limitantes, ¿no? O sea, rápidamente nos van a salir las creencias más positivas, pero nos interesa ver nuestras creencias limitantes, ¿sí? Entonces, veamos en distintas áreas de nuestra vida, como para hacer más didáctico y más fácil el poner en práctica, digamos, esta información. Por ejemplo, en el área personal, en el área más íntima, en el área de mi vida personal, en el área más social, en mi vida más pública, y en mi profesión, ocupación, oficio, ¿sí?, en mi tarea del día a día. Estas van a ser las tres áreas donde yo les propongo que trabajen con las creencias limitantes. Entonces, traten de ejemplificar, digamos, de buscar ejemplos de creencias limitantes en el área personal, ¿sí?, con respecto a lo que es posible o lo que no es posible, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Con respecto a creencias de posibilidad en el área personal. Ese es mi gato que se divierte tirando cosas. Entonces, con respecto al área personal, ¿sí? Por ejemplo, una creencia de posibilidad es nunca voy a volver a tener la vitalidad que tenía en mi juventud, ¿sí? O sea, yo ya estoy cerrando la posibilidad de recuperar la vitalidad. Obviamente ahí va a haber programaciones, va a haber creencias ligadas a la edad, ¿no? Pero eso es un ejemplo de una creencia limitante con respecto al área personal y de lo que es posible o no es posible. O sea, no es posible que yo recupere vitalidad ya pasada la época de la juventud, ¿sí? Con respecto al área social, por ejemplo, una creencia de posibilidad, hoy en día no es fácil conocer gente, hoy en día no es fácil hacer amigos, hoy en día no es fácil conocer gente nueva, por ejemplo, ¿no? O conocer gente interesante, ¿sí? Esa podría ser una creencia limitante con respecto a mi vida social, ¿sí? Si se les van ocurriendo más, bienvenido sea. Y con respecto al área profesional, ¿qué es posible y qué no es posible? Digamos, busquemos creencias limitantes, o sea, cuestiones que consideramos que son posibles, que nos ocurren pero que son negativas, o que creemos que no nos pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, esta profesión requiere demasiado tiempo de mi parte, ¿no? Entonces yo ya me estoy limitando a una profesión porque considero que esa profesión va a quitarme mucho tiempo. Entonces estoy limitándome a experimentar eso por esta creencia que tengo con respecto a esta profesión, ¿sí? Las creencias están basadas en la experiencia, ¿no? Porque esto que decíamos de los códigos biológicos, de cómo se va guardando la información. Es muy importante que nosotros podamos hacer nuestra propia experiencia y ir construyendo creencias que nos abran puertas, ¿sí? Así que bueno, se entendió con respecto a las creencias de posibilidad. Las creencias siempre nos van a estar abriendo o cerrando posibilidades. Y ese es el punto. Nosotros sabemos que vamos a crear respecto de dónde vamos a dirigir nuestra energía. Entonces, si nos vamos a cerrar a una posibilidad, ya no vamos a cultivar esa área de nuestra vida, esa experiencia, esa posibilidad, no la vamos a cultivar porque no lo creemos posible, ¿sí? Esto se ve muy bien, ¿sí? Se ha estudiado mucho las creencias limitantes con respecto al cáncer, por ejemplo, o con respecto a distintas enfermedades crónicas, ¿sí? Y lo que se veía, también se ha estudiado con respecto a otras enfermedades tal vez de salud mental, y se ve que en distintas terapias, distintos tipos de terapia, distintas personas tienen éxito o no. Y lo que se pudo ver en estos estudios es que el éxito, tanto en la cura de una enfermedad biológica, física, o la sanación o el equilibrio en una enfermedad mental, tiene que ver con si la persona considera que es posible sanarse de esa enfermedad. Si la persona no lo considera posible, por muchos tratamientos y cuestiones que pruebe, nada va a dar resultado, ¿no? Entonces, esto es lo más importante de las creencias, que las creemos verdades, que las creemos
que son una realidad, ¿sí? Y hasta que no nos damos cuenta que son una creencia, nos van a seguir afectando. O sea, tenemos que ponerlas en tela de juicio. Bien, ahí me gustó esa pregunta, bien. Claro, sí, sí. Es que en realidad la creencia es la parte más consciente, ¿no? Acá me preguntan si las creencias tienen que ver con el lugar que nos damos, qué posición nos ponemos, ¿no? Los lugares que ocupamos, ¿sí? Bien, sí tienen que ver, porque lo que va a hacer la creencia es dar un fundamento, dar una justificación racional y lógica de por qué yo tengo que hacer lo que tengo que hacer o estoy en el lugar que estoy, ¿sí? Lo que ocurre es que, como les decía al principio, la creencia es el nivel más consciente, más mental, si bien son muchas veces inconscientes, pero es un nivel que está tapando, que está cubriendo, protegiendo al conflicto, a la herida emocional, ¿sí? Entonces, esa es la funcionalidad. O sea, la creencia me va a dar un lugar, me va a llevar a hacer las cosas de cierta manera, ¿sí? Porque eso tiene una funcionalidad de reparación de esas heridas, ¿sí? Va a buscar cómo reparar esas heridas o va a buscar, la supervivencia, va a buscar pertenecer, ¿sí? Entonces, esa es la parte más profunda que tiene que ver en realidad con el lugar que nos damos. O sea, el lugar va a estar regido por esas dinámicas emocionales que se dan en nuestro clan, ¿sí? Pero alrededor de ese lugar vamos a crear creencias que las podemos experimentar en el plano de la mente, ¿sí? Y podemos verlo en nuestra forma de pensar, ¿sí? Así que están totalmente relacionadas las creencias a los lugares que ocupamos, porque están relacionados a cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Y qué posibilidades creemos que tenemos o no. Por eso esto de las creencias de lo que es posible, ¿no? A veces el lugar que me doy, yo creo que me lo tengo que dar porque no me tengo que conformar, ¿sí? Con eso no puedo tener otra cosa, ¿sí? Entonces van a estar como dándole un sentido lógico, racional a el lugar que ocupo. Pero el lugar no va a venir la creencia, sino va a venir el conflicto. Ahora, en este nivel que estamos trabajando es la historia del huevo en la gallina, porque en un momento mi creencia crea mi realidad y mi realidad comprueba la creencia. Entonces uno no sabe si la creencia, digamos, realmente hasta dónde podemos decir dónde empieza esto, ¿no? Si esa creencia se formó en la realidad o yo estoy formando la realidad a través de la creencia. Bueno, ambas cosas están sucediendo, ¿no? En este nivel de complejidad, ¿sí? Desde este paradigma de complejidad desde el cual trabajamos, la contradicción es posible, ¿no? Algo que, por ejemplo, para nuestro paradigma occidental y racionalista no es posible. La contradicción no es posible. Bueno, sí es posible. Bien. Creencias entonces de capacidad, ¿sí? Ahí van a haber un montón de cuestiones. ¿En qué soy capaz y en qué no soy capaz con respecto al área personal, ¿sí? Con respecto a mi área personal, ¿en qué me siento capaz y en qué no me siento capaz? ¿Qué creo al respecto? ¿Cuáles son mis creencias al respecto? ¿Sí? Y sobre todo las creencias que me limitan. Porque si yo tengo creencias de que, bueno, yo soy capaz de formar una familia o soy capaz de escribir un libro, bueno, buenísimo, genial, ¿sí? Eso nos está abriendo una puerta. Ahora, ¿qué creencias tengo que me limitan? Por ejemplo, nunca voy a formar una familia, no soy capaz de tener una relación estable, ¿sí? Esas son creencias de capacidad. Bien, ahí aparece otra pregunta, ¿de dónde viene la creencia y cómo la reproducimos? ¿Sí? Bien, esto es lo que decíamos al principio, ¿sí? Con respecto a que en realidad hay un conflicto emocional, ¿sí? Que es esa memoria emocional que está en los distintos sistemas de los que formamos parte, ¿sí? Que en el clan, en el linaje familiar, es más fácil verlo porque hay una memoria biológica, ¿sí? Y uno puede comprender que hay un inconsciente biológico, digamos, que está buscando la supervivencia a través del clan y que va a sostener, digamos, asociado a la supervivencia ciertas formas de ver el mundo, ¿sí? Entonces, siempre van a venir en ese nivel. Lo que pasa es que muchas veces vamos formando sistemas de pensamiento a partir de esa base que es mucho más profunda y sutil, y después podemos decir cosas, y muchas veces de chicos va a haber creencias que nos damos cuenta que las
las adquirimos, digamos, que son adquiridas, en el sentido, esto se dice que no es innato, ¿no? Que no viene de adentro, sino que es adquirido, que tiene que ver con los estímulos sociales, con lo que yo experimenté en la infancia, en mi sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, muchas creencias vamos a asimilarlas en ese contexto, en ese ambiente, ¿sí? Pero es muy importante que comprendamos que si las estamos asimilando en ese ambiente, ya estaban en un nivel más profundo, ¿sí? En general, todas las creencias están viniendo de un nivel más profundo, ¿sí? Y las reproducimos porque vemos el mundo a través de ese marco de realidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que las estamos reproduciendo? Porque vamos a experimentar limitaciones o conflictos en distintas áreas de nuestra vida, ¿sí? O situaciones repetitivas o estancamiento, que es lo mismo, ¿no? Como la que la energía no está fluyendo. Entonces, cuando empezamos a ver eso, hay una creencia limitante que me está llevando a sostener esa situación, ¿sí? Porque si es un conflicto, estamos hablando de un conflicto sostenido, repetitivo en mi vida, no una situación, una crisis que me pasó una vez, lo atravesé y ya está, ¿sí? Entonces, a través de esas situaciones repetitivas vamos a poder ver que hay algo que me está llevando a crear esto y a sostener esto, ¿sí? Pero esa creencia no es el origen. Detrás de la creencia hay más información, y esa información emocional, son esas memorias emocionales y esos códigos biológicos. Y bueno, a nivel social pasa lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que ahí estamos entrando en el plano de la información, de los campos de información, donde ya es más difícil comprender que la memoria es biológica o es una transmisión de genética heredada, que son, digamos, conceptos que ya tenemos asimilados y por eso no son más fáciles verlos de esa manera, ¿no? Se habla de un plano de información vibracional, de energía, ¿sí? En realidad todo eso está funcionando al mismo tiempo. Así que bueno, las vamos a reproducir porque son nuestra manera de ver el mundo, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta muchas veces cuando al hablar generalizamos y decimos todo, nada, siempre, nunca, nadie, todos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos así, estamos ya expresando una creencia. Ahora, hay muchas más creencias que no las decimos, ¿sí? Que no las estamos llevando como estandarte y sin embargo están condicionando cómo experimentemos el mundo. Así que estos ejercicios les pueden ayudar a ver en esas áreas, ¿sí? Cuáles son esas creencias. Entonces tenemos creencias de posibilidad, creencias de capacidad, ¿sí? En qué creo que no soy capaz en mi área personal, en mi área social. En el área personal les dije este ejemplo: nunca formaré familia, no soy capaz de tener una relación estable, ¿sí? Ahí está el tema de la capacidad, ¿sí? En el área social, me es muy difícil confiar en las personas, ¿sí? O sea, en un nivel estoy sintiendo que no soy capaz de confiar. En el nivel intelectual, por ejemplo, el sentir que uno no es capaz de asumir cierta tarea o cierta responsabilidad o algún tipo de estudio, ¿sí? Y muchas veces el tener esa creencia puede hacer que nos paralicemos y que no hagamos nada con esa creencia, o que tratemos de demostrarnos que esa creencia no es real. Entonces tratamos de todo el tiempo superarnos a nosotros mismos y no deja de estar influenciándonos esa creencia, porque el motivo interior para que nos querramos estar superando es creer que no soy capaz. Entonces tengo que trabajar sobre la creencia, ¿no? No sobre el nivel externo donde estoy tratando de demostrar o demostrarme algo. Bien, las reproducimos hasta que nos hacen ruido, conflicto, ¿sí? Y sí, de alguna manera nos va a traer conflicto con nosotros, ¿sí? Nos va a traer conflicto, nos va a hacer ruido a nosotros mismos. Cuando el conflicto viene de afuera, lo que pasa es que el conflicto ya está adentro, pero no podemos verlo. O sea, no hay una afuera y una adentro en este sentido, ¿sí? Lo que se experimenta afuera porque no se está pudiendo ver adentro. Entonces, muchas veces los conflictos que tenemos con los otros, ¿sí? Las creencias que nos llevan a conflictos con los otros, ocurre que en realidad nos están reflejando un nivel de conflicto interno, nos están reflejando algo que interiormente tampoco
que también nos está haciendo ruido, que también nos está como generando una incoherencia interior, ¿sí? Pero lo vemos en el otro, eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la limitación va a venir por algún lado, sea interior, ¿sí? Pero cuanto más inconsciente es, más exterior va a ser la limitación o el conflicto o la situación conflictiva o repetitiva, ¿sí? Así que, bien, tenemos creencias de capacidad, ¿sí? Traten de ver en el área social, en el área profesional, por ejemplo, estas pruebas son muy exigentes para mi nivel, ¿sí? Hay una creencia de capacidad, ¿sí? Donde uno obviamente está considerando que no tiene cierta capacidad para cierta evaluación o cierto examen. Y después, como les decía, las creencias de merecimiento, ¿sí? Las creencias de lo que merezco y lo que no merezco. Muchas veces todas estas creencias están anudadas en una misma situación, ¿sí? Entonces, en el área personal, no merezco el amor porque soy una persona egoísta, puede ser una creencia, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo que merezco, ¿sí? Cómo yo creo que soy, cómo me veo a mí mismo, ¿sí? Está relacionado con estas creencias de merecimiento. En el área social, por ejemplo, sentir culpa, ¿no? Si los otros se preocupan por mí, ¿no? Eso, no merezco que los otros, estén preocupándose por mí, o no merezco que los otros se acerquen a mí, ¿sí? Entonces, voy viendo ahí cómo yo me voy limitando muchas veces en las experiencias, ¿sí? Tal vez no es lo primero que va a aparecer. Esta idea de, bueno, no merezco que los otros se acerquen a mí o no merezco recibir amor. Tal vez lo que va a pasar es que uno es distante, por ejemplo, ¿no? Con el otro, o lo agrede al otro, o se aleja, ¿sí? Entonces, esa conducta me da por resultado que el otro se aleje. Y yo me voy a preguntar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa que genero que el otro se aleje? ¿Sí? ¿Qué está pasando con mi sensación de merecimiento? ¿Sí? Que yo en mi conducta lo que hago es alejar al otro y en la actitud del otro confirmo lo que yo creo con respecto a mí, de que yo no merezco una relación saludable o no merezco ser amado, ¿sí? Entonces, cuando experimentamos una situación, está bueno, obviamente una situación limitante, conflictiva, de dolor, como decíamos hoy, está bueno preguntarnos qué creemos con respecto a esa situación, si creemos que merecemos una situación de ese tipo o no, ¿sí? En el plano a veces de la mente consciente, obviamente, muchas veces vamos a decir, yo no merezco esto, yo me sacrifico mucho por los demás y yo no merezco, ¿no? Ahí hay otra creencia, ¿no? Que yo creo que los demás me tienen que corresponder a mí con la forma en que yo considero que se expresa el amor, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ahí está ese programa de sacrificio y yo puedo creer que en realidad yo considero que merezco otra cosa, ¿sí? Pero en otro nivel estoy sosteniendo esa realidad muchas veces, ¿no? Ahí se plantean muchas situaciones para uno, muchas veces como volver a firmar contrato con la creencia, ¿no? Ahí se vuelve a dar una situación y la actitud que uno va a tener tiene que ver con lo que uno considera que merece o no, ¿sí? Si muchas veces me agreden, vamos a decir, o hay una relación que no me hace bien, ¿sí? Y yo lo asumo y digo, bueno, esto es así, esto es lo que hay, me tengo que sentir de esta manera, o bueno, no puedo hacer nada con esta situación. Tal vez yo estoy creyendo que yo merezco eso, ¿sí? Tal vez muchas veces hay creencias de que es muy difícil conseguir algo bueno, ¿sí? O que uno no merece algo demasiado bueno. Entonces, si yo tengo esta creencia negativa de que no voy a conseguir nada bueno en mi vida, con respecto a lo que sea, ¿no? Las relaciones, el trabajo, distintas experiencias, bueno, lo más probable es que después me conforme con un poquito, ¿sí? Porque yo estoy creyendo que eso no es posible para mí, que tal vez no soy capaz de conseguirlo o que no lo merezco, ¿sí? Como, bueno, no, a mí no puede ser que me pase eso. ¿Cómo me va a tocar algo tan bueno a mí? ¿Sí? Entonces ahí tenemos algunas de esas creencias que tal vez nos resuenan más, pero bueno, preguntémonos, hagan el trabajo, agarren su cuaderno de trabajo y plantéense qué creencias de merecimiento tienen en el área personal, en el área social y en el área profesional también, ¿sí?
Así que, bueno, estos temas dan para hablar muchísimo. Las creencias son bastante automáticas, entonces es difícil a veces encontrarlas. Entonces es mucho más fácil utilizar estas situaciones espejo, ¿no? Estas situaciones conflictivas de nuestra vida y decir, bueno, a ver, en esta área de mi vida yo me siento limitada por esto, ¿qué creo de esto? ¿Sí? Y ver también de dónde ha venido eso, de dónde creemos que viene, ¿sí? Si lo hemos escuchado, si no lo hemos escuchado, ir comprendiendo ese origen y también el comprender qué función tiene, para qué estamos creyendo que nuestra experiencia tiene que ser de determinada manera, ¿sí? Qué funcionalidad inconsciente va a tener. Así que bueno, es un trabajo bastante fino, ¿no? Pero es muy importante comprender los sistemas de creencias y las creencias que tenemos como para comenzar este camino en el autoconocimiento, ¿no? Si no somos conscientes de que creamos nuestra realidad y de que hay un montón de concepciones que tenemos de la realidad, del mundo y de nosotros mismos que van a limitar nuestra experiencia, es muy difícil que vamos a llegar a un límite en el autoconocimiento que tiene que ver con, bueno, soy esto, tengo estas tendencias, cumplo con este arquetipo, digamos, esto viene de mi raíz italiana, esto viene de la experiencia que tuve cuando fui chico, puedo reconocer mi personalidad y me voy a quedar ahí, me voy a quedar limitado. Entonces, el autoconocimiento es una puerta hacia la liberación, y la liberación es justamente descubrir todos estos condicionamientos, el gran condicionamiento, ¿sí? Así que bueno, espero que esta información sea de utilidad, sea interesante para todos ustedes. Y bueno, vamos a tratar de seguir con todas estas temáticas. Vamos a hacer ejercicios un poco más prácticos. Este ejercicio es más bien para pensar, para ponerse a trabajar conscientemente. Y vamos a seguir igualmente con meditaciones en otras temáticas, sí que corresponda más hacer un trabajo más experiencial, más práctico. El tema de las creencias, bueno, está en un nivel así bastante cercano a lo mental, ¿no? Entonces, bueno, podemos tratar de trabajar con la conciencia ahí. Bueno, gracias a ustedes, gracias por participar, gracias por estar ahí del otro lado. La verdad es muy lindo. Y bueno, ya saben, esta información está acá para todos ustedes, así que bueno, espero que resuene con muchos y sintonice con muchos. Gracias a todos, gracias. Estamos viéndonos entonces la semana que viene. La idea de la semana que viene es trabajar con la sombra. Está súper ligado a las creencias, al ego, y bueno, ahí está la sombra.